todos. Obviamente mis programas de Fuera del Guión vienen con cierto delay, vienen cada 15 días. Así que buenísimo. Mis programas de Fuera del Guión vienen con cierto delay, vienen cada 15 días. Así que buenísimo. Mucho audio de la cosa. Programas de Fuera del Guión vienen buenas, de cada 15 días. Antes que, buenísimo audio de la cosa. Ahora Ahí está viendo por los dos lados. está, ¿cómo estás? Bueno, Bien. ya hicimos la prueba. Ay, hay alguien que entró en la otra cuenta, en la mía personal, y está acá. Muchas gracias. Bueno, les decía que es la versión argentina de Fuera del Guión. Está más o menos cada 15 días estoy apareciendo yo, porque obviamente uno tiene muchísimas otras cosas que hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias para todos y muchísimas gracias a vos por esta aceptación a participar de mi programa. Me pareció súper interesante cuando vi tu perfil y empecé a leer y que yo me encontré, hola, se corta, yo me encontré con que nunca en mi carrera profesional me tocó un arquitecto que se especialice en personas mayores, jamás. Sí en accesibilidad y todo eso, pero no con esta vuelta de tuerca. Así que con ustedes vamos a presentar a... José Luis Arguiñena, y muchas gracias, Vanina, por invitarme. Por favor, un placer, de verdad, de verdad. Bueno, a ver, yo leí tu currículum, me quedé con un montón de cosas, yo creo que después no nos va a alcanzar una hora, pero bueno, comentame un poquito quién sos vos. Bueno, yo hace 29 años que estoy en la profesión y hace algo de 30 años, fue antes de recibirme o de empezar a recibirme, que empecé con esto de la discapacidad primero. Y con el tema de la discapacidad, una cosa llevó a la otra, empecé con gerontología también. En la época de la pandemia, empecé a hacer, como no podíamos salir a ningún lado, empecé a hacer un proyecto que yo tenía en mente hacía muchos años, que son departamentos para adultos mayores. En realidad, de ese proyecto, bueno, formé una carpeta, tengo todo, lo único que como en este país estoy tratando de conseguir son los inversores, está complicado, pero bueno, después tengo todo, tengo los terrenos, tengo las habilitaciones municipales, las habilitaciones de de toda la infraestructura, el lugar consta hasta con cloacas. Y esto de haber tenido un posgrado en discapacidad, que lo hice en el año 2013, yo me recibí en el año 1997, me llevó a que no solamente porque tenía o un cliente que tenía esos lotes, yo los podía usar, digamos, no por la disponibilidad sí de los lotes, sino que esto de saber la accesibilidad, o tener un posgrado en accesibilidad, me llevó a hacer un estudio de esos lotes. Lo que nosotros en la accesibilidad y discapacidad llamamos la cadena de accesibilidad. A ver si realmente esos lotes me servían para lo que uno quería, el destino que uno quería, ¿no? Y bueno, así nació el proyecto. ¿Cómo se Después de llama? haber... En realidad es un conjunto de mal llamado geriátrico. Digo geriátrico porque es la generalidad con la que la gente conoce a estos lugares. Sería una residencia de adultos mayores que no solamente son para adultos mayores, porque a ver, a vos te escuché en algunos audios, de algunos videos, hablar del fanatismo.
Ah, estos días. Bad Bunny hizo un lío en gerontología, no te puedo explicar. No, Claro, claro. Hablan desde el fanatismo y yo creo que te dicen no porque se llegue a viejo, porque te dicen así, en realidad no hablan ni siquiera de vejez, porque llegues a viejo, estás enfermo, tenés discapacidad. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, pero hay que prever. Digo, recién vinieron unos posibles clientes a verme para hacer un proyecto de una vivienda, de una casa que se compraron, y querían utilizar algunas cosas que ya tenían compradas. Este matrimonio, ella tiene mi edad, tiene 56 años, y él tiene 65. Le digo, empecemos para ver hasta cuándo quieren la casa. ¿Quieren la casa hasta envejecer? Porque nosotros como buenos argentinos y como buenos latinoamericanos y como buenos argentinos queremos la casa para toda la vida. Entonces, yo creo que de la discapacidad y la vejez no estamos lejos ninguno y no estamos exentos ninguno. Entonces, cuando uno mira un proyecto y piensa, podemos hoy hacernos un baño con una bañera. Sí, le digo, hoy podemos hacernos un baño con una bañera. Dentro de unos años o mañana, si tenemos un accidente, no vamos a poder levantar la pierna para poder pasar adentro de la bañera. exactamente. Es algo que pasa y creo que o sea, la sociedad no se prepara para ese pensamiento de cuando piensa en hacer una casa o la casa de sus sueños o quiero morir en esta casa. No piensan que en esa etapa de la vida que es me voy a hacer viejo. O sea, obviamente hay una diversidad de vejeces, no sabemos cuál te toca. Cuál te va a tocar. Exactamente, Ese es el... exactamente. Eso es lo que yo le decía a estos chicos. A ver, está bien, me ha pasado en los 29 años hasta con matrimonios jóvenes. No, pero estamos muy lejos. La Claro. discapacidad la podés tener mañana. A ver, algo muy común es eso, ¿no? A veces, bueno, hay limitaciones que tienen que ver con el terreno y que capaz que son muchos en la familia y tienen que edificar para arriba. Pero pasa con que haces una Pero casa, unas... Hola, ¿se escuchó? Porque me había quedado ahí se como... te entrecortó, sí. No, el tema de que uno proyecta la casa en 2 pisos y tiene una escalera. Y si vos pensás, obviamente, depende de la vejez que te toque, pero se dificulta. Entonces, si te pasa algo, no podés gozar de tu vejez. Exactamente. O tenés que dejar el proyecto pensado para, a ver, hoy en día, gracias a Dios y a la tecnología, bueno, primero que las escaleras, no porque, bueno, la gente piensa la escalera como un mal. Lo que pasa es que la gente diseña la escalera, o muchos profesionales diseñan la escalera bastante mal diseñada, digamos, no descansada como debería ser. ¿Por qué los grandes edificios de los años 30 podíamos subir las grandes escalinatas que ellos tenían? Por la relación de la altura de esos escalones y por el ancho de esos escalones. Hoy hacemos al revés, la altura más alta y la parte de donde nosotros apoyamos el pie más corta. No te entra. Eso hace que la escalera sea más empinada, sea más dificultosa. ¿Por qué en el año 30 se hacía al revés? O sea, no es porque solamente eran más inteligentes. Digo, solamente no es eso. Hagamos la escalera bien, porque aparte como arquitecto, no sé a los ingenieros y a los técnicos, bueno, sí soy técnico también, pero digo, a los arquitectos nos inculcan eso de hacer bien las cosas. Y a su vez, hoy, como te decía, la tecnología, hay una empresa argentina que hace ascensores que no necesitan obra. Y cuando digo no necesitan obra, no necesitan romper nada. Si tenemos
la precaución en el proyecto de dejar un agujero en la losa para que el día de mañana pongamos ese tipo de ascensores, se terminó el problema, porque esos ascensores pueden, por lo menos los de acá, pueden entrar hasta una persona parada y uno en una silla de ruedas. Digo, o sea, y lo único que tenés que hacer es venir y enchufarlo. Sí, lo que pasa es que ahí entra en juego esto, que no, o sea, no todas las personas tienen un nivel adquisitivo como para... Está eh, bien, pero pensemos la casa desde cero para que algún día lo podamos poner, ¿no? Porque es como todo. Cuando todo eso se vaya haciendo cada vez más popular, digamos, o más conocido en el mercado, esos precios van a bajar. O una escalera, un salvaescaleras, si hacemos una escalera que es muy incómoda, el salvacaderas también va a ser incómodo, porque va a quedar con mucha pendiente, porque lo que hace el salvaescaleras es copiar la pendiente de la escalera. Te hago una consulta. Cuando se estudia arquitectura, cuando uno estudia, o sea, ¿tienen en la formación un espacio, una currícula en donde se aborde el tema de la accesibilidad o el tema, o sea, como, o hay que hacer la especialización después? Yo soy medio viejito. En la No, época, no, no. en la época mía, la discapacidad o la rampa era mal vista, o sea, quedaba fea. Yo tuve que hacer un posgrado. Hoy hay facultades en las cuales tenés electivas. Yo estoy a nivel nacional en un grupo de accesibilidad en el cual hay profesores de distintas facultades, colegas o no, y hay electivas. En Tucumán, en La Plata, hay electivas. Estaba Eh, viendo que dejaste un buen aporte, o sea, vos estás en Olavarría, sí, eh, y estaba leyendo eso, ¿no? Primero leí la nota que hiciste para Diario Clarín, me encantó, y después la otra participación que creo que habías hecho para Colombia, me parece, para Paraguay. para Paraguay. Es la verdad que después voy a pasar los links para que puedan ver más. Y trabajaste como concejal, ¿no? Estuve como concejal 2015-2019 en mi ciudad y bueno, sí hice varias ordenanzas con respecto a todo lo que es accesibilidad y discapacidad, no solo en mi ciudad, sino que, por ejemplo, como también en el mismo periodo estuve de presidente del distrito del Colegio de Arquitectos, distrito 8 en mi distrito, en la municipalidad de Saladillo, habíamos firmado convenios con todas las municipalidades. En la municipalidad de Saladillo hice el asesoramiento de la accesibilidad de la plaza de Saladillo. La municipalidad o obras públicas de la municipalidad, los arquitectos del municipio hicieron su proyecto de la plaza y yo lo que agregué o participé era en la accesibilidad, en decirle cómo tenía que ser la plaza para que fuera accesible para todas las personas, ¿no? Sí, y Eh, vi bien la ordenanza en donde, en la del menú accesible. sí, acá en Olavarría, cuando yo estuve hice la ordenanza que todos los restaurantes o lugares que vendan así al público y tengan menú que sean en braille. Después de eso porque en ese momento cuando yo estuve no estaba generalizado el QR. Mm. Después en el año 21, 22, no me acuerdo ahora, le hice hacer a algunos concejales de mi mismo partido, digamos, político, una presentación de ampliación de esa misma ordenanza para que a esa misma ordenanza de carteles en braille o propaganda o menú en braille se le agregue todo lo que es QR Bien. para. Pensando, ¿no? En esta parte de tu camino, eh, ¿notas que los otros, o sea, las otras personas, les cuesta un poco entender
que está este tema, que hay que instaurarlo más, el tema de que hay que darle la posibilidad a todos que puedan tener acceso a todo. ¿Cuesta o no cuesta? Sí, de hecho, por ejemplo, con el tema de esto que estoy buscando para hacer el inversor, fui a ver a un par de empresarios de la ciudad que tienen muchos emprendimientos de vivienda, de departamentos de muchos pisos acá en Olavarría, o sea, tienen mucho poder económico. Yo les llevé todo el proyecto completo, la carpeta completa, en la cual no solamente tengo el proyecto, sino que mi proyecto del Centro de Adultos Mayores fue presentado por intermedio de la arquitecta Berta Brunzilowski de España. Lo presentó ella en su libro, que tiene que ver con la parte de adultos mayores. Se presentó en el Colegio de Arquitectos de Chile y en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Bien, y para profundizar un poquito en el proyecto, ¿cuáles son las bases del proyecto? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo lo pensaste? Que por lo que leí o vi en los renders es como un grupo de viviendas. Claro, porque la realidad es esta, o lo que yo he podido estudiar y con los años de experiencia que uno tiene en esto, de haber estado en esto. Al adulto mayor lo que no tenés que hacer es el golpe. ¿Por qué el adulto mayor cuando va a un geriátrico dura poco en su vida? ¿O por qué se deteriora rápido? Porque se lo saca de su hábitat natural, que es su casa, su departamento o lo que sea. Entonces, lo que yo propongo en esto, que no es, a ver, es propuesta mía, pero está estudiado en el mundo y en Europa esto es muy común, ya hace muchos años que se hace. La discusión en Europa está en que ellos lo hacen en edificios de alto por lo general, pero por una cuestión de que no tienen tierra. Nosotros en Argentina, Claro. hay algo que nos sobra es tierra. Digo, entonces por eso son departamentos en planta baja. ¿Qué tienen estos departamentos? Primero, que puede utilizarlo cualquier adulto mayor que no tenga ningún tipo de discapacidad, que tenga una movilidad normal. Aquel adulto mayor que tenga una discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, porque el proyecto de los departamentos o de todo el conjunto, porque no es solamente los departamentos, sino que tiene un lugar que es el geriátrico en sí, que ese geriátrico en sí está hecho con la ley provincial de geriátrico, sería uno de los primeros que se hace respetando directamente la ley de geriátrico, y después tiene otros lugares que es un Zoom con una pileta cubierta, un lugar culto. Yo estoy tratando de cerrar el concepto, sería como una especie de barrio privado, o sea, un perímetro con casas, con departamentos, que también está preparado con un lugar para hacer de residencia, o sea, del más llamado geriátrico, y con otros amenities en el medio, pero es para eso, o sea, un resguardo, pero... Para todas las personas. Sí, Es más, el edificio del Zoom, donde está la pileta, nace porque, si se acuerdan, en la época de la pandemia, no nos dejaban tener contacto a aquellos que tenían la enfermedad, no nos dejaban tener contacto con las otras personas. Entonces, el edificio da hacia otro lugar, a otra de las calles, digamos, porque son 2 manzanas, está todo el conjunto desarrollado en 2 manzanas, y la idea es que si tenés una pandemia como la que vivimos, la ambulancia no necesite entrar al conjunto y lo puedan sacar desde el departamento. El departamento también está proyectado con lo que la arquitecta Berta Brunzilowski nos vino a dar un curso, nos dio un curso intensivo de una semana, lo que ella llama accesibilidad cognitiva. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es toda accesibilidad para personas con síndrome de Down, con Asperger, con TEA o SEA, como lo quieran llamar,
con principio de Parkinson, con principio de demencia y con principio de Alzheimer. ¿Por qué digo principio? El proyecto, si se meten en mi página van a ver que cada uno de los departamentos tiene una letra y un número. Esto es como la identificación de cualquier departamento, de cualquier casa, de cualquier ciudad. Lo que pasa es que tiene una tipología de letra para que lo pueda distinguir una persona con disminución visual, primero. No es cualquier letra. Tipología de letra y número, obviamente, ¿no? ¿Y por qué la tipología de letra? ¿Por qué tener una tipología de letra y un número? Porque en la parte cognitiva, que lo más complejo de todo lo cognitivo sería el principio de Alzheimer, que es donde nos empezamos a olvidar las cosas, lo último que olvidamos es la letra y los números, porque son las primeras dos cosas que nos enseñaron a los 5 y 6 años cuando salimos del jardín o empezamos la primaria. Entonces nosotros no vamos a saber qué es la letra A y qué es la letra B, o qué es o qué es el número 1 y qué es el número 2, pero sí vamos a poder distinguir que ese número y esa letra son distintas a la otra. Y lo vamos a poder reconocer y vamos a poder saber que ese lugar es nuestro departamento. Por asociación. Por asociación de lo que uno aprendió de chico. Porque lo último que perdemos en la parte cognitiva del Alzheimer, lo último que perdemos es ese tipo de memoria. La memoria que se llama memoria de largo plazo, es la que último que perdemos. Y lo que primero perdemos es la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo son 25 metros. Nosotros tenemos, si ven el proyecto, van a ver que entre cada edificio hay techitos de 4 aguas. Esos techitos de 4 aguas no están puestos solamente por si llueve. Esos techitos de 4 aguas están a menos de 25 metros, con el lugar para poder tener la inscripción de hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que volver, si nos olvidamos con la memoria de corto plazo. Te puedo, porque me parece que se congeló y cuando ibas a explicar lo de los techitos, quedaste como muteado. Y bueno, interesante. Lo vuelvo a repetir. Volvé a repetir lo de los techitos. Lo de los techitos están colocados a menos de 25 metros. ¿Por qué están colocados a menos de 25 metros? Porque lo que primero perdemos es la memoria de corto plazo. La memoria de los cortos plazos son 25 metros. Entonces, en esos techitos tenemos la información de hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que volver, si es que tenemos que ir al departamento, hacia qué departamento, hacia dónde estamos ubicados para ubicarnos en el predio. Ah, mira. No solamente son los techitos por si llueve. O sea, cada partecita, cada metro cuadrado está pensando milimétricamente accesible. Todo. Exactamente. Al conjunto puede entrar una ambulancia desde el exterior. La verdad que la barría, ¿cómo? A la ambulancia, por ejemplo, a cada departamento puede entrar la ambulancia desde el exterior hasta la puerta de cada departamento y salir desde el mismo lugar. Puede entrar solamente al geriátrico desde la parte externa, la ambulancia o cualquier persona, o la ambulancia puede entrar al centro del geriátrico, al corazón del geriátrico y dejar la persona dentro del mismo geriátrico. O sea, está todo pensado en ese sentido, digamos, en que la accesibilidad sea todo. ¿Sí? No una parte sí, una parte no. Tengo una consulta. La verdad sí. que el proyecto es excelente y es para analizarlo y poder verlo o poder tener otra oportunidad para que lo puedas expresar con detalles, porque la verdad que, primero, a ver, ¿cuándo presentaste el proyecto? ¿En qué año? En el 2020, hace 26 años que vengo con esto, luchando para que salga. Y no puede ser que nadie haya visto más allá
y visto la posibilidad, a ver, llevémoslo a lo comercial, porque obviamente un inversor siempre lo ve desde el lado comercial y el potencial, y realmente, o sea, acá se están haciendo, acá cerca de mi casa hay un complejo que yo estoy muy cerca de Nordelta, que es acá en Tigre, Sí, que es como el top, el llenos de top barrios top. privados, top. Y hay una cadena de residencias de larga estadía que va a ser un complejo habitacional también, muy parecido, pero en edificio. Y después hay otro que también están en eso. Lo que pasa Que que no o sea, la discusión en el mundo del tema del edificio o no edificio pasa por esto de que te decía yo, de que al adulto mayor lo está sacando de su hábitat. El edificio no deja de ser un edificio de departamentos o un hotel para el claro, adulto mayor. no tiene esa impronta No de tienen casa. impronta del departamento al cual se puede llevar todo lo que tiene en la casa. Con respecto eso no te lo terminé de decir, con respecto al grupo de inversores que yo fui a ver acá a Olavarría, en Olavarría, aparte de toda la carpeta, yo le llevé, y fue obviamente una de las preguntas que me iban a hacer, porque ya lo sabía que esto va así, ¿en cuánto tiempo recuperaban la plata? Si se hubiera hecho el 100% de todo el conjunto, digamos, todos los edificios de los amenities que se llaman ahora, o edificios de apoyo, más todos los departamentos que son para 70 y pico de personas, a mí me daba que lo recuperaban en 9 años. Ellos hicieron el estudio y lo recuperaban en 7, o sea, en menos tiempo que lo que yo les había planteado. Pero la respuesta fue, tu proyecto nos parece fantástico y es lo que ya está, o es lo que se viene en realidad. Para mí ya está esto. La tendencia hoy del mundo es que la población va envejeciendo y a su vez tenemos cada vez menos nacimiento, o sea que va a envejecer más rápido todavía. Ellos la plata la tenían que recuperar en 2 años. A lo cual se me terminó el argumento, porque si el que te pone la plata te quiere recuperar en 2 años el 100%, es imposible decirle nada porque es el dueño de la plata. Sí, como que no hay mucho ahí. La verdad que está para seguir hablando del proyecto. Y después, otra cosa que me llamó, la primera cosa que me llamó la atención es esto de la accesibilidad cognitiva. Eso me encantó y quiero seguir investigando sobre eso. Pero después leí que ahora estás en el Centro Integrado de Personas Mayores, ¿puede ser? No, esos centros de integrado de adultos mayores es este proyecto que estamos hablando. Yo lo llamé Ah, así porque en realidad, como para mí no es un geriátrico, digamos, para mí no existe el geriátrico como geriátrico porque es como el viejismo, me parece a mí. Eso es mi sensación de. Digo, no le puedo decir a una persona, porque lo vivo con mi madre, o que tiene 83 años, y si viviera mi padre me pasaría lo mismo. Si yo le digo a mi padre te voy a llevar a un geriátrico, me pega un tiro, me saca carpiendo. claro, Digo, aparte con la estigmatización que tiene, por eso se radica esa palabra, porque está arraigada acá en enero de este año se prendió fuego un geriátrico, o mal llamado geriátrico también, porque acá hay cerca de 60 geriátricos, entre comillas. Para mí son lugares para tirar así, lamentablemente, como lo voy a decir, yo sé que está mal, pero para mí son lugares para tirar viejos y para dejarlos que se mueran. Porque cuando no debería ser. no tienen un diseño en nada, en nada. Se prendió fuego uno y murieron siete adultos mayores. Es un centro, un geriátrico que tiene los dormitorios en planta alta. Y bueno, y se empezaron a tirar la pelota, hablándolo mal y pronto, entre la provincia, el dueño del geriátrico, el municipio, y quién lo habilita, quién no lo habilita.
muchachos hay A lugar, ver, lugar y cosas para estudiar. lamentablemente eso es algo que yo despotrico todo el tiempo, porque, a ver, no hay controles, ¿sí? Hay leyes, hay ordenanzas que dicen que hay que trabajar y velar por los derechos de las personas mayores, hay que trabajar con la atención centrada a la persona mayor, que le hace mejor, o sea, no es un depósito de viejos, o sea, tiene que ser un Exactamente, hogar en donde le un den hogar. actividades desde su interés, desde su historia de vida, que con Exactamente. profesionales idóneos y con construcciones. A ver, a mí me pasa que yo tengo el tema de los servicios gerontológicos, entonces coordino acompañantes terapéuticos y cuidadores. Y tengo un acompañante que está en un lugar en Almagro, entonces la acompañante va, yo preparo todo, bueno, todo el plan de trabajo, todo, hacen un montón de cosas. Pero la cuestión es que cuando una vez por mes me toca ir, cuando yo voy, yo digo, no puede ser. Tiene escaleras, no tiene un solo ascensor. Entonces yo estoy Claro. averiguando cómo hacer las denuncias, cómo hacer todo, porque no debería estar abierto. Te asesoro si querés, porque también, o sea, no solamente en tantos años de estar en esto he aprendido lo arquitectónico, he tenido que estudiar cuando me tocó lo cognitivo, por qué esto de saber qué perdemos antes y qué perdemos después con el tema del Alzheimer, porque tuve que estudiar libros de neurociencia, no la neurociencia como neurociencia porque no me interesa saberla, no soy médico, pero sí saber qué le pasa a la mente para primero tener un diseño, digo, por ejemplo, el Parkinson. Cuando nosotros ponemos en una construcción o en un local que se ve más fácil, en un local la alfombrita que está de entrada, ¿sí? Esa para que la gente lo entienda más fácil. Esa alfombrita para aquel que tiene Parkinson no le sirve, de hecho es una barrera, porque lo que piensa es que eso es un pozo. Entonces, no lo piensa porque él lo piensa porque lo sabe así, son las cosas que le van pasando o nos van pasando en la mente de cada uno y lo que nosotros tenemos que solucionar, no solamente como arquitectos, sino como usuarios y como dueños de emprendimientos de esta clase, saber cuáles son las cosas que van a complicarle la vida a la persona que va a ir a vivir ahí. Lo que pasa es que Entonces, no piden asesoría, no piensan que hay un no, más allá, piensan solamente en el dinero que van a agarrar y cualquier chichipí, exactamente. porque para los que están de otros países, chichipiga es como decir cualquier cualungue, cualquier que tiene plata, piensa que vamos a poner un geriátrico, una residencia para viejos y hagámosla y me Exactamente. lleno de plata y así es como terminan Lo miran exactamente, lo miran desde el lado de la plata y de llenarse de plata y nada más. Pero tampoco ven qué es lo que tienen para ofrecer. No, me enoja y encima mi cara siempre me delata porque me empieza, es tanto el trabajo que hay que hacer. A ver, es tanto lo que hay que, por eso yo le meto mucho hincapié, tanto desde Cognify Seniors, que es la cuenta de la empresa, a mi cuenta personal, voy y trato todos estos temas sin pelos en la lengua y no me importa que Instagram me saque. Pero si Se me está llego terminando la batería. a los, Se me está terminando bueno, la batería. Por eso no lo quería hacer desde el celular. y no pudimos hacerlo desde la compu. ¿Tenés para enchufarlo? Estoy buscando eso. No importa. Yo te pongo la canción para Elisa de Beethoven, ¿viste cómo te ponen cuando llamás para hacer algún reclamo? Y Ahí pones está, ahí está, ahí está. Ahí lo pude, me música. pude cambiar de lugar. No hay problema, no hay queja en ventanilla. Entonces, Perdón. no hay problema. Yo te dije, es descontracturado esto. Es así, porque si no, ¿qué gracia tiene? Si nos estructuramos No, todo no. y lo que tenés en la agenda, lo que tenés en el schedule, y no sale preguntas o dudas importantes o no salen estas cosas. Por ejemplo, a ver,
lo que salió de recién, que vos me contaste, y a mí me surgió la pregunta, desde tu visión profesional, ¿por qué crees que hay tantos lugares así abiertos? Porque lo toman, la gente lo mira desde el lugar. A ver, cuando pasó lo de la pandemia y yo empecé a hacer este proyecto, fui a solicitar la cantidad de geriátricos o hogares o lo que sea que haya acá en Olavarría. Lo solicité en el municipio, lo solicité en ANSES y lo solicité en PAMI. Ninguno de los tres lugares tenía un listado, ninguno, pero un listado de ninguna clase. Es que vos lo buscás por internet o lo buscás por municipio. Nosotros que trabajamos en la reconversión también de lugares para convertirse en residencias de larga estadía y también hacemos auditoría y procesos de calidad, que esa es otra parte. Cuando hice una investigación, no hay un listado ni municipal, No, ni provincial, ni nacional. Cava no, tiene, que el único lugar que tiene es Cava y no los tiene a todos, y yo sé que hay comunas de Cava que no controlan y exacto. que hay lugares que no deberían estar abiertos. Es más, yo hace 2 años renuncié, o sea, trabajé un mes en un lugar que me llamaron ofreciéndome el oro y el moro para coordinar una institución geriátrica, que ese algún día voy a agarrar y hablar a calzón quitado y no me importa nada, porque yo de ese lugar hice la denuncia, porque no iba a ser partícipe de lo que hay ahí adentro. Exacto. Y no, está cerrado todavía. Y sé por gente que No, está ahí, que ahora renunció, una pobre persona que no sabe que le hicieron el hostigamiento, no te puedo explicar. Y la cuestión es que me habló la semana pasada y me dice, Vani, acá cuando vino la inspección ya tenían todo arreglado. La exacto. Bueno, inspección fue porque yo denuncié. es lo que está pasando, digo, es lo que está pasando acá en Olavarría. Yo en el 2020 hice la investigación yo personalmente. Yo tengo una página que se llama, una página de Facebook que se llama Una Ciudad para Todos, que hace muchos años que la tengo, del año 2008, 2009, que empecé hablando de las barreras arquitectónicas que hay en mi ciudad para las personas con discapacidad, y hoy tengo gerontología, tengo un montón de cosas más. En ese momento, en el 2020, empecé a poner todos los días para que los contactos que yo tenía de Olavarría me empezaron a pasar los listados o aquellos que la gente conocía que me dijera la ubicación. Así logré tener 55 y yo se los di al municipio, y en el 2020 55, hoy hay más. Y hoy, con el incendio de principio de año, ahora empezaron a habilitar, entre comillas, algunos geriátricos, entre comillas. Pero yo los he visto, son casas que ni siquiera tienen un baño adaptado. O sea, a ver, no es que estamos hablando de habitaciones normales para una ocupación normal, porque aparte de eso, te ponen 5 camas en un lugar de 3x3. Digo, Cuando, no es así. cuando supongo que las reglamentaciones, o sea, si bien no están todas ayornadas en su totalidad con la ley nacional 27360, algunas cuestiones tienen, pero los habilitan sin velar por esas reglamentaciones. La ley provincial de geriátricos es de la provincia de Buenos Aires, es muy, muy exigente. Te diría que es más exigente que aún que el PAMI y todo eso. Por eso no la ponen en funcionamiento, o la gente no le da bolilla y los funcionarios no hacen lo que deberían hacer. Y hay una cosa, no hay inspecciones como tiene que haber. No, a ver, en el año 2020 estaba Kicillof ya y hizo una ley para habilitar cualquier lugar de todo esto que estamos hablando como geriátrico. Y está vigente esa ley, en contra de la ley de geriátrico de la provincia. ¿Qué ley es? No me acuerdo el número ahora, pero después te la paso.
A lo cual casualmente me llamó en ese momento me llamó y hacíamos videollamadas o Zoom, hice un Zoom con una otra chica que estaba en la política, que de acá, que estaba en el gobierno nacional, estaba en el gobierno de Fernández, o sea, políticamente era del mismo palo, y me preguntó qué opinaba yo sobre esa ley. Le digo, mirá, sabés que políticamente no creo en lo que ustedes hacen, pero más allá de eso, tanto en los adultos mayores como en la parte de discapacidad, yo creo que no debe haber política, no se debe meter la política partidaria. Entonces lo que yo le dije era que yo pensaba que esa ley era un desastre, y ella misma me dijo que había que derogarla apenas terminara la pandemia. Bueno, esa todavía está Tengo, vigente. tengo que destacarte algo, ¿no? En estos tiempos tan hostiles que se viven en Argentina, dijiste algo de lo cual yo profeso mucho. Discapacidad y personas mayores no tiene que tener ese sesgo político. O sea, a No, ver, yo trabajo y profeso derechos de las personas mayores y te voy a atacar todas las cosas que hagan mal, o voy a decir buenas cosas que hacen, independientemente del partido político. claro. A ver, Después, yo cuando estuve de concejal, una concejal de la oposición a lo que yo estaba, yo era concejal oficialista en ese momento, hizo una ordenanza sobre intérprete de lengua de señas. Mi hermana es intérprete de lengua de señas en Buenos Aires. Entonces, bueno, me asesoré, obviamente con mi hermana, le pedí la ordenanza y la ayudé a terminarla. La hicimos en conjunto y salió aprobada por unanimidad. Si no es para mí, para vos, o puede ser para mí, para vos más adelante. Digo, es lo que decíamos al principio de la charla. O sea, sordo puede quedar en cualquier momento. es que Entonces, no debería ser ni blanco, ni negro, ni rojo, ni azul, ni esto, ni lo otro. O sea, es una misma causa que une, porque es la exactamente, humanidad. O sea, es exactamente. humano, estirar por un ser humano con alguna, o sea, en el caso de discapacidad, con alguna dificultad, y en el caso de los viejos, bueno, che, a ver, todos vamos a ser viejos. Todos vamos a llegar, exactamente. Digo, Claro. no tiene nada que ver que seas uno u otro, de un color o de otro político. Entonces, la Ahora verdad, estamos tratando de aprobar una ordenanza acá, que está metida desde la época mía, que es el Reglamento General de Construcción. En el Reglamento General de Construcción nuevo, yo le metí todo lo que era la parte de una ordenanza de discapacidad. Y como yo les decía a los concejales el otro día, porque no tuve la oportunidad de ver, le hicieron modificaciones y no había tenido la posibilidad de verla. Mirá, le digo, o miren, en realidad le dije porque eran 10 concejales. Yo no vengo acá como José Luis Arguiñena o como del partido tal, porque el Reglamento General de Construcciones va a ser para todos los arquitectos, para todos los ingenieros y para todos los maestros mayores de obra de Olavarría, de todo el partido de Olavarría, sea del color político que sea y tenga lo que tenga. es que eso mismo, es todos. Exacto. Digo, a mí no me interesa poner palo en la rueda, todo lo contrario, a mí me ayuda a ayudar, valga la redundancia, en lo que uno sabe, en lo que puede aportar. Bueno, así ahora me lo dieron para poder, y gracias a Dios que me lo dieron porque tiene algunos cuantos horrores que... Y lo que pasa es que a veces hay que ir a las fuentes, o sea, si vos tenés que hacer algo que tiene que ver con accesibilidad, yo o sea, no desprestigio a otros arquitectos, pueden ser muy buenos, pero después están los arquitectos que se especializan y que saben mucho Exactamente, más de este paño. Eso es lo que se necesita, así con todas las profesiones. Te hago una exactamente. pregunta, porque ¿qué es la Central Gerontológica Internacional? Que vi que sos miembro. Bueno, ahí una persona conocida vino a dar una charla acá a la barría a presentar
también así viviendas parecidas a la de este proyecto que tengo yo. Y vino, la invité a mi casa y le mostré este proyecto del centro de adultos mayores que tengo yo. Y ella estaba en un centro, este centro de gerontología, que es un centro de gerontología a nivel internacional. Somos varios profesionales de distintas ramas, no hay solamente arquitectos, hay de todo. Hay acompañantes terapéuticos, hay abogados, hay arquitectos, hay de lo que quieras. Gerontólogos directamente. Que estamos a nivel internacional mediante el cual se hacen Zoom para poder ir y ver qué pasa en cada uno de los lugares y hacer nuestros aportes, ¿no? Claro, es muy parecido a lo que hace Javier, esto, ¿no? El geronto Javier Troncoso, es el que nos habilita la plataforma para que nos unamos todos los profesionales de todas las especialidades para trabajar en red y en comunidad para un fin específico, que es las personas y trabajar también, ojo, trabajar en nuestras propias vejeces. No vamos a cambiar esto, pero por lo menos con que una persona le llame la atención lo que estamos haciendo, ya es un montón, pero creo que la construcción colectiva es lo que necesita, a ver, el mundo, porque el mundo está muy, muy separado, pero si tan solo pensaran que no hay etiquetas, que somos todos seres humanos, que tenemos dos piernas, dos cosas, un poquito más claro, un poquito más oscuro, lo que sea, somos humanos. Es lo que falta. Es lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una gotita no hace la diferencia, pero una gotita más una gotita más una gotita es el mar. Exactamente, exactamente. La verdad que cuando las charlas se dan así, sin tintes, sin nada, con un fin específico, para mí es demasiado enriquecedor, porque significa que no todo está perdido. No, la verdad que no. Hay gente interesada, hay gente que le interesa, lo que pasa que por ahora es como que, no sé si somos los menos, nos cuesta remarla, eso seguro. Nos cuesta remarla en cada lugar. Totalmente, todo el tiempo, como decimos acá, que remar en dulce de leche todo el tiempo. Si hay alguna pregunta acá para José Luis, José Luis será, ¿no? Porque José Luis. Muy tarde. Se la pueden hacer de lo que sea. La verdad que qué placer. Es que yo leí con mucho detenimiento toda tu hoja de ruta profesional, porque es muy interesante. Pregunta que me quedó acá, ¿dónde hiciste la especialización o qué fue curso? ¿El de accesibilidad cognitiva? El de accesibilidad cognitiva no, lo hicimos acá en Olavarría. Esta persona, Berta Brusilowski, yo estaba de presidente del colegio y la trajimos con el colegio de arquitectos del distrito, más el apoyo de otros distritos. Y se hizo en Olavarría gratis. Éramos 200 y pico de personas, no solamente para arquitectos, sino que vino una arquitecta de Uruguay, vinieron de Tucumán, vinieron de Santa Fe, vinieron de Mar del Plata, vinieron. O sea que se hizo como cosa excepcional, o sea, no hay... Fue la primera y única vez que esta persona vino directamente a dar un curso. Había venido a Argentina, en realidad es argentina y hace muchos años que vive en España, es más española que argentina, ya se siente así. Pero digo, siempre había venido a dar charlas y yo le propuse dar un curso intensivo de lo que ella daba. ¿Por qué surgió el curso? Porque en una charla que ella vino, y que fuimos varios de estos que estamos en el grupo de discapacidad a nivel nacional, que te decía yo, nos planteó una cosa, la mayoría ahí sí éramos arquitectos, nos planteó una cosa que por ahí uno lo daba como sabido, o muchas cosas que la da por descartada, digamos, cuando uno hace el diseño. Ella nos puso este ejemplo. Ella tenía una chica conocida que era una persona con síndrome de Down que estaba escolarizada. ¿Qué quiere decir que estaba escolarizada? Que sabía leer y escribir y se desarrollaba y se
desempeñaba en la vida como cualquiera de nosotros. Entonces, la mandan a un hotel a buscar la habitación, vamos a suponer, 205. Las habitaciones, si se acuerdan en los hoteles, por ejemplo, las habitaciones en los hoteles tienen la habitación de la 200 a la 210. Así dice el cartel en cada uno de los hoteles. Vamos a suponer que fuera ese el ejemplo. Esta persona no pudo encontrar la 205 porque no estaba identificada en el cartel la 205, no supo dónde buscarla. Ese era el problema cognitivo, claro, de la accesibilidad cognitiva. Entonces, cuando nos dice eso, y otros ejemplos, a mí me quedó muy marcado ese ejemplo, porque es algo que nosotros damos por sentado. Digo, a ver, esto es más interesante de lo que uno pensaba. Entonces le invitamos a dar un curso que nos duró una semana. Eran cerca de 7 horas por día, que a Chapa lo tuvimos que cortar porque cuando se enteró, justo estaba una convención internacional de discapacidad que se hizo en Buenos Aires, en ese año, 2018 fue esto. Había una convención internacional de discapacidad y bueno, la tuvimos que llevar, así que tuvimos que salir de acá con un auto, llevarla a ese lugar para que ella explicara lo que había venido a hacer acá a Olavarría y a charlar de otras cosas. Y nosotros tuvimos que explicar para qué la habíamos traído. Así que nosotros en vez de lunes a viernes lo hicimos de lunes a jueves. O sea que fue con razón, yo no lo había escuchado así, accesibilidad y la palabra cognitivo, pero siempre separadas en el sentido de me parece que es re importante que alguien, no sé, posibilidades de que venga esta señora otra vez a dar algún curso. Se puede. Se puede. Yo tengo el contacto de esta señora, de hecho nos escribimos, hoy nos escribimos, me escribo casi todos los días o cada tanto nos escribimos. Y la verdad que es muy interesante. O sea, ella ahora hace unos años hizo un jardín para chicos que tenían, en ese jardín en España, en Madrid creo que fue, había chicos con autismo. Y no es el autismo que, por ejemplo, acá tuve una discusión no, pero porque no me pienso poner a discutir con gente que no se cierra en lo que supuestamente sabe, con un médico de acá, cerca de una ciudad, cerca de acá de Olavarría, que tiene chicos con autismo y lo único que cree y piensa y que cree que existe son los pictogramas. Y no son solamente los pictogramas. De hecho, los pictogramas, la mayoría en el mundo ya han dejado de ser usados. Hay muchas otras cosas para el autismo. Y depende de qué tipo de autismo haya. Es que no hay que analizar. O sea, es caso... Este médico, porque tiene un chico con autismo, se cree que sabe todo sobre autismo, y igual que aquel que tiene discapacidad, se cree que sabe todo de discapacidad. Y yo creo que nadie sabe todo. A mí me pasó, una chica conocida mía acá, que es ciega de nacimiento, un día me escribe por el Facebook. Me dice, José Luis, dice, ella estaba estudiando sociales acá, que era en la facultad, en la universidad. Me dice, tengo un problema. Dice, me están exigiendo en una parte de la currícula que tengo fotografía y no me quieren cambiar la currícula adaptándomela a mí, a la discapacidad que yo tengo, que es ciega. Le digo, no sé, le digo, yo hacía en ese momento 25 años o 20 años que estaba en esto, y le digo, la verdad, no lo sé. Porque uno tiene que reconocer que no lo sabe. Lo que sí le digo, dejadme averiguar.
yo te averiguo y si por sí o por no, te digo qué es lo que puedo o no averiguar. Se me da por tirar la problemática porque una de las cosas por la que estamos en ese grupo nacional de discapacidad es por esto, de solucionar cosas así. Lo tiro y en la Universidad de Salta habían adaptado una currícula para chicos con discapacidad visual o ceguera, cualquiera de las dos cosas, que tenía que hacer fotografías también. Entonces me mandaron la currícula. Para esto ella ya había hablado con el decano, con todo lo que tenía que hablar, ninguno le daba bolilla. Yo le conseguí la currícula adaptada, se la pasé, así como me la dieron, se la pasé, y así le dieron bolilla para adaptar la currícula, y hoy está recibida esa chica. Es que a veces hablan mucho de inclusión, pero es en las universidades y no tienen ni idea. Claro. Porque al fin y al cabo esa inclusión termina excluyendo. Exactamente. Bueno, averiguando todo eso, me entero que en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, hay un grupo de fotógrafos ciegos. No me pregunté cómo hacen, pero hay un grupo de fotógrafos ciegos. Están en Facebook, lo pueden encontrar. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero se ponen fotógrafos ciegos de Bahía Blanca, se lo encuentran. Digo, no hay cosas imposibles. Lo que hay que asesorarse y reconocer que uno no sabe. Digo, no por estar 30 años, 20 años, 50 años en el tema, se la sabe toda uno. No, ya te digo. Todos los días hay cosas para aprender y no importa. Todo en la vida se aprende. Todos los días en la vida se aprende algo nuevo. Y no solamente en esto. Y no hay edad límite para aprender. Exactamente. El tema es no quedarse. Exacto, sí, tal cual. La verdad que hay 1000 cosas para hablar. Después vamos a seguir hablando porque se me ocurrieron un par de ideas para que pueden llegar a ser constructivas y muy positivas. Pero bueno, la verdad que ha sido un placer. Tenés mucho para ofrecer. Igual te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con personas mayores. Es la última pregunta y ya voy cerrando. No tiene que ver con personas mayores, no tiene que ver con accesibilidad, pero necesito que me contestes algo, que me pregunto todos los días de mi vida cuando voy por la calle. ¿Qué le pasó a los arquitectos que solo hacen cubos, amorfos, feos? ¿Qué les pasó? Contestame eso, por favor. Así me dijo un día, estando dentro del colegio, que teníamos una revista del Colegio de Arquitectos del Distrito, y una de las propagandas que yo conseguí es Cerro Negro. O sea, nosotros en Olavarría tenemos varias de las grandes empresas de construcción, como Cerro Negro, Loma Negra, Carrera Avellaneda. Tenemos un montón de empresas grandes. Bueno, esas empresas grandes no estaban como sponsor de nuestra revista. Yo la fui a buscar como buen olavarriense y presidente del distrito para que estuviera. Y en ese momento me dice el gerente de Cerro Negro: la culpa de que hayan desaparecido las tejas es de ustedes, los arquitectos, porque hacen cubos. Ya no tienen forma, son cosas amorfas, o sea, ya no hay ni adentro, y aparte se volvió todo como incoloro, ¿viste? Vivimos como, porque es todo negro o blanco, todo minimalista. No, respeto a quien lo elige y le gusta, lo respeto, pero el mundo se volvió un poco distinto y los arquitectos ya, sí, vos ves los edificios y decís, pero era una pregunta que te tenía que hacer por fuera, lo tengo un arquitecto, se lo tengo que preguntar. José Luis. Pasa por ahí, pasa por los estilos de los tiempos. A ver, yo cuando apenas me recibí estaba el ladrillo, viste, y el techo teja. Eran todas las casas iguales, en todos lugares, sea una casa individual, o sea la casa en un country, era de techo de teja y ladrillo visto. Hoy eso pasó a otro plano, pasaron a ser cubos. Lo que pasa es que lo que se busca hoy en día con la arquitectura es el menor mantenimiento posible. Eso es. Sí, eso bueno, ¿cómo pasamos del rococó y el barroco a lo de ahora?
Pero bueno, lo tenía que hacer, me tenía que sacar el gusto de hacer esa pregunta. Así que bueno, decí, ¿cómo es el Instagram para que te puedan seguir del estudio? Del estudio, estudio de arquitectura JLA, ahí me pueden seguir, ese es el nombre del Instagram para poderme seguir. Bárbaro. Y ahí van a ver los renders de este proyecto que estuvo hablando. Así que nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos a Geronto Javier por prestarnos el Geronto Javier para hacer los vivos. A mí me encuentran en @Cognify Seniors, que es mi empresa de servicios, y me encuentran, ahora me lancé como mi cuenta personal, también la uso para apartar algunas cosas, @Bani con Y, _su. Ahí voy a empezar a hablar o a hacer más como unos monólogos o así con mi característica que yo tengo muy personal para hacer. Así que bueno, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimientos y esto da para seguirlo charlando y para seguir exponiendo, porque me parece que es sumamente constructivo empezar a que gerontología no es solo el gerontólogo, no es solo el enfermero, o sea, que hay más profesiones que tienen que estar adentro y que tienen que ser partícipes, y si hablamos de personas mayores también tenemos que hablar de discapacidad y de accesibilidad, que me parece, va todo de la mano. Va todo de la mano. No Exactamente. siempre la tienen o no siempre llegaremos a tener una discapacidad siendo adulto mayor o teniendo vejez, pero nadie está libre. Nadie está Puede que sí, haciendo, no todos vamos a puede que ser no. complejos. Exactamente. Ha sido un placer, José Luis, de verdad. Gracias por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Igualmente, este video va a quedar grabado y en un ratito ya se sube, así que si lo quieren pasar, lo van a poder ver. Así que, bueno, hasta el próximo episodio de Fuera del Guión, versión argentina, que lo tienen conmigo. Así que, bueno, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vos. Adiós. Nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron.